Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro programa. Soy José Paniagua y quiero compartir con ustedes acerca de lo que hoy se denomina la ideología de género. Pero quiero centrarme en esta ocasión en España y quiero presentarles un video. Es un programa, voy a poner el programa completo para que ustedes escuchen, observen y que puedan discriminar, que puedan hacer sus aseveraciones acerca de este interesante tema sobre la ideología de género. España está bajo el control prácticamente. El sistema judicial también está prácticamente bajo el control de todo ese sistema. Las mujeres feministas extremistas están ocupando las principales cortes en España. Para una mujer fastidiarle la vida a un hombre solo tiene que abrir la boca allí, e incluso se dice ya que ser hombre en España es un problema. Entonces, yo quiero presentarles el programa completo. Y quiero que se queden hasta el final. Quédate hasta el final. El programa es un poquito extenso, pero quédate hasta el final para que vean el daño que está haciendo este sistema ideológico que se nos quiere imponer. En una de las escuelas donde doy clase me colocaron en mi aula una bandera inclusiva justamente detrás de mi escritorio. Yo quise reclamar que por qué me ponían esa bandera allí. Entonces me dicen que ellos tienen derecho a tenerla allí. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a poner la bandera de mi iglesia también allí. Y me dijeron que totalmente eso no se podía, porque no podía introducir religión allí. Pero sí aquella bandera me la quisieron imponer. Yo tomé medidas también para no tenerla allí tras mi espalda. Pero quiero presentarles a Giovanna Carril. Es una jurista que está trabajando en favor de la familia tradicional y también ha dicho personalmente, que lo van a ver, en donde ella dice que en España ella no defiende mujeres en las cortes que estén mezcladas con estos asuntos de la ideología de género. Ella se encarga solamente de defender hombres porque están siendo abusados desde la corte misma. Los jueces, en este caso mujeres, están haciendo discriminación con los hombres en cuanto a la ley. Si una pareja de lesbiana comete violencia física contra una de ellas, es diferente a cuando un hombre comete violencia contra una mujer. El mismo delito no está siendo castigado debidamente y como se debería mediante la ley. Quiero dejar con ustedes el video de Giovanna Carril. Por favor, quédate hasta el final para que pueda apreciar y que pueda discriminar, por decirlo de esta forma, entre una cosa u otra. La ideología de género viene contra la familia. Te veo al final. No le quiero quitar más tiempo y le cedo ya la palabra. Muchas gracias. Gran parte de lo que os voy a contar va muy conectado con lo que os ha contado antes Fernando. Sabéis que el 28 de diciembre del 2004 aprobaron la Ley Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer. En principio, esto se vendió como una ley que venía a proteger a las mujeres que sufrían una desigualdad y que supuestamente eran asesinadas o agredidas por el mero hecho de ser mujer. Esta ley se llevó al Tribunal Constitucional, que finalmente, no por unanimidad, declaró esta ley constitucional. 20 años después, casi 20 años después, 17 años después en concreto, pasó algo muy curioso, algo que no se hubiera aceptado en ningún otro país. Un exministro y otra persona muy relacionada con el gobierno dijo abiertamente en un medio de televisión que el gobierno de aquel entonces había
presionado al Tribunal Constitucional para que declarase constitucional esta ley. La sociedad española ni siquiera abrió un debate. Los políticos de la oposición tampoco abrieron un debate, porque, como bien nos ha dicho Fernando, nos han enseñado a no criticar lo políticamente correcto. A mí me han llegado a decir, por estar en contra de esta ley, que estoy a favor de que maten y agredan a las mujeres. Así de repulsivo es. Muchas de las personas que ahora me siguen abiertamente llevan haciéndolo durante años, pero muchas me reconocían: leo tus publicaciones, estoy de acuerdo con lo que dices, pero ni voy a darle al botón de seguir, ni voy a hacer ningún comentario por lo que puedan comentar de mí mis compañeros de trabajo y mi familia. ¿Por qué? Porque han enseñado a la sociedad española a que criticar la Ley Integral de Violencia de Género es asumir que estamos de acuerdo con que agredan a las mujeres. Parece kafkiano, ¿verdad? Pero es así. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de la gente que opina esto ni conoce la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, la comúnmente llamada LIV, ni conoce tampoco las consecuencias que tiene. Sobre todo, las consecuencias que tiene en lo que para mí son los más vulnerables y el objeto de esta lucha. Una lucha que, por cierto, he pagado muy cara tanto mi familia como yo. Más tarde os explico por qué. Lo que muy poca gente sabe es que esta ley, aparte de haberse declarado inconstitucional, porque rompe esta igualdad entre hombres y mujeres que nos da la Constitución, nos hace volver a un tipo de derecho que había quedado obsoleto: el derecho de autor. Nosotros tenemos nuestro sistema jurídico basado en el derecho de hecho, es decir, castigamos un acto porque ese acto se considera que es delictivo y, proporcionalmente a lo gravoso que es ese acto, tiene un castigo. Sería impensable, ¿verdad?, que a día de hoy el Código Penal dijese: a partir de ahora, robar pues una cartera con violencia tendrá para los negros o chinos una pena de 9 meses, para los blancos una pena de 6 y para los de pecas una pena de 3. ¿Lo aceptaríamos? No. Pues resulta que en el ámbito de la violencia de género sí lo aceptamos. El mismo delito es más castigado si lo comete un hombre que si lo comete una mujer, si estamos hablando dentro del ámbito de la violencia doméstica y de la violencia de género. Esto para mí rompe el meollo de nuestro derecho y de nuestra Constitución. Esto a mí no me hace, como mujer, más igual a otra persona. No me hace más igual. No se rompe una desigualdad con otra desigualdad. Pero es que cuando llevas estas premisas al derecho, que es lo que garantiza nuestra evolución como sociedad, entonces corremos un grave peligro. Os voy a contar las consecuencias de la Ley Integral de Violencia de Género que no os van a contar en la tele, que os van a contar de soslayo en la facultad y que luego veréis, sufriréis y lloraréis si os dedicáis al derecho penal o de familia cuando tengáis el honor de poner sobre vuestros hombros una toga. La Ley de Violencia de Género cambia y modifica el Código Penal y modifica también el Código Civil. El problema está en que hasta el 3 de septiembre de este mismo año, cuando a un hombre lo denunciaban por un delito de violencia de género, denunciaban, no condenaban, solo denunciado, no podía tener la custodia compartida de sus hijos, solo podía tener un régimen de visitas que muchas veces se acordaba en un punto de encuentro familiar
durante 2 horas cada 15 días. Un punto de encuentro familiar es algo así como una cárcel para niños y papás. Son centros con habitaciones cerradas, muchos de ellos sin ventanas, donde teóricamente allí, bajo supervisión, unos papás denunciados y unos niños que no entienden lo que pasa deben ser vigilados para ver si saben relacionarse de forma adecuada. Es decir, castigan al papá que aún no ha sido condenado y al niño. A partir de la reforma del 3 de septiembre, una persona que esté denunciada por violencia de género o violencia doméstica no solo no podrá tener la custodia compartida de sus hijos, sino que además no podrá ni verlos ni comunicarse con ellos. ¿Cuál es el problema? Que los procedimientos de violencia doméstica, salvo causas muy graves, que es donde normalmente quien agrede es una mujer, suelen archivarse en 24 horas. Los de violencia de género, donde el agresor y denunciado es el hombre, puedes tardar hasta 3 y 4 años en demostrar tu inocencia. Cuando han pasado 3 y 4 años y solicitas ver a tus hijos, unos hijos a los que no conoces, después te dicen que como llevas tantos tiempos sin ser papá y tus hijos ya no te reconocen como tal, vas a seguir viendo a esos hijos como al principio en un punto de encuentro durante 1 año. Te encuentras con que dejaste a un hijo, a una hija o a un hije de 5 años y cuando puedes volver a verlo tiene 10 u 11 años. Y para ese adolescente o preadolescente tú no eres su padre, sino que eres pues algo parecido a un tío de Cuenca que ha venido a visitarle. Estas relaciones paterno-filiales, difícil y muy raramente vuelven a restablecerse. Porque de hecho, aun cuando un juez da la orden de que se restablezcan, muchas mujeres incumplen esa orden porque saben que las consecuencias son, en el 99% de los casos, ninguna. Yo tengo en mi despacho, en estos momentos en expedientes activos, como unas 16 sentencias y resoluciones que otorgan a padres el derecho de ver a sus hijos, de tener comunicaciones con ellas, e incluso tengo 3 que le otorgan el derecho de ejercer la custodia compartida. Pero esos 16 están separados del resto de resoluciones. ¿Sabéis por qué? Porque llevamos años intentando que la justicia reconozca y ejecute ese derecho. Tenemos una victoria amarga, y detrás de esa victoria amarga hay padres que a duras penas pueden seguir viviendo, emocionalmente destrozados porque se les ha arrancado de cuajo lo que más quieren. Abuelos que mueren sin volver a ver a sus nietos. Y niños destrozados psicológicamente, instrumentalizados, comprados, alienados, sin figura paterna, sin familia paterna, que cuando son adolescentes y adultos lo único que han aprendido es a instrumentalizar el dolor, a que todo vale y que hacer daño está justificado. Son niños perdidos, niños que han llegado a vender a sus padres a cambio de un móvil. Niños que han llegado a decir que sus padres les agredían por una moto. Pero no solo por una moto y por el beneplácito de sus madres. Por tener el cariño y la aprobación de sus madres. ¿Cómo lo hacen? No de forma directa. ¿Os imagináis ser un niño de 5 años y que cuando vienes de ver a tu padre entres por la puerta y digas: «Mamá, qué bien me lo he pasado», y lo que recibas es: «Muy bien, a tu habitación»? Y la siguiente semana vuelves a decir: «Qué bien me lo he pasado con papá y su pareja». Ya no vamos a ir al zoo.
La tercera semana llega el niño y dice, me ha aburrido un montón con papá. ¡Qué bien! Vamos a ir al zoo, a McDonald's, al cine. ¿Qué más quieres? ¿Sabéis lo que aprenden estos niños? A ocultar el cariño que sienten por sus padres. Esto es lo que aprenden. Estos son los daños que trae la Ley Integral de Violencia de Género. Cuando tú le dices a una parte de la población, tienes una ley que puedes instrumentalizar, vas a conseguir todo lo que quieras, vas a poder hacer daño a aquella persona a la que quieres hacer daño. Y las consecuencias van a ser ninguna legalmente. Luego lo que no saben es que la mayor parte de estos niños se convierten en grandes pedidores. Y cuando están acostumbrados a cambio de hacer lo que tú quieres, yo te pido y tú me das, llega un momento en el que la madre no puede cumplir todas las exigencias. ¿Y sabéis lo que pasa después? Que estos niños destrozados y con una visión de la vida absolutamente distópica, lo que hacen es volcar su agresividad con quien viven ellos en su casa. ¿Sabéis? La de custodias exclusivas de mamás que luego se han revertido y han querido devolver a los niños a sus papás cuando están destrozados y decir, eres su padre, quédatelos. No, perdona, era su padre también hace 10 años. Lo que quieres ahora es que coja los trozos de una guerra que te ha interesado comenzar, mantener y no finalizar nunca. Todo esto no lo vais a ver ni en el Código Penal ni en el Código Civil. Y probablemente vuestros profesores no podrán enseñároslo ni decíroslo en clase. Probablemente empecéis a verlo cuando entréis en sala. Y también veréis una cosa que no debéis hacer jamás. Veréis cómo muchos de vuestros compañeros han caído en lo políticamente correcto y no serán capaces de decir en sala la verdad y echarle narices al asunto, a pesar de que detrás de esa toga tienen arropados la vida de miles y miles de niños durante su carrera profesional. Ser abogado supone una responsabilidad con vuestros clientes y también una responsabilidad con la sociedad en la que vivís. Ser abogado es una responsabilidad mucho más grande de lo que os van a enseñar. En cada expediente que hay en mi despacho, en esos folios, tengo las caras de niños, el llanto de niños, de padres y de abuelos. En mi despacho no permito que la gente que trabaja para mí hable del expediente 317 del 2018 o del expediente 4 de enero del 2021. No. Se llama a los expedientes por sus nombres. Toda la gente que trabaja en mi despacho conoce los nombres de mis clientes, de su familia, de sus hijos, y les insto a ver la cara de esos niños, para que cuando trabajen, no trabajen sobre un expediente. Trabajen sobre la posibilidad de aportar a esos niños una vida decente, y decente no en el sentido sexual de la palabra, o tener una vida que se asemeja mucho a la tortura. Sí, he llegado a ver grabaciones de niños a los que si no decían al día siguiente en el juzgado que querían estar con su mamá, les amenazaban con no darles de comer. Niños a los que habían quemado con un cigarrillo para poder culpabilizar al padre. Esta es la realidad de la Ley Integral de Violencia de Género. Supuestamente estaba creada para proteger a las mujeres,
Me parece muy bien. La ley debe proteger a hombres, mujeres, ancianos, niños. El problema está en que las mujeres que son realmente maltratadas casi no reciben las ayudas. ¿Sabéis por qué? Porque a las mujeres realmente maltratadas les cuesta mucho denunciar. A las mujeres realmente maltratadas, cuando están en una sala, les cuesta hablar. En cambio, es muy fácil ver cuando es una denuncia, estás ante una denuncia instrumental, por la forma. Una mujer que realmente tiene miedo se expresa de una forma determinada. Y una mujer que no tiene miedo, pues hace lo que me han hecho a mí hace 5 años. Llora, le entra un ataque de ansiedad, patalea, solicita un médico, dice que no puede vivir con esa angustia. Cuando le preguntan si quiere ir a una casa de acogida, dice que no, que ella quiere quedarse con su casa. Una mujer que tiene miedo. Cuando le pregunta si quiere que el padre de sus hijos vea a sus hijos, hombre, fines de semana alternos que yo tengo que rehacer mi vida. Y lo mejor, hace 5 años cuando salí de la sala, después de que un forense atendiera a una víctima de violencia de género que lloraba y se desmayó delante de su señoría, al salir me hizo un gesto obsceno que se hace con un dedo. Me rió, se rió y me dijo, jódete. ¿Verdad? Pues esta señora también la protege la Ley Integral de Violencia de Género y a esta señora se le proporciona pensión, acceso exclusivo a sus hijos y todo lo que necesite. Absolutamente todo. Si a un hombre le golpean, le echan de su casa, se queda sin trabajo, si no tiene familia está solo. Pero ahora os quiero contar el por qué yo me dedico a esto. ¿Os imagináis que una mujer maltratada fuese obligada por un juez a ir a declarar a un juzgado de la mano de su maltratador? ¿Verdad que no? ¿Sabéis cómo van los niños que denuncian haber sido maltratados por sus madres? De la mano de su supuesta maltratadora. ¿Sabes lo primero que te preguntan cuando te ven allí? Cuando termine de hablar, ¿con quién me voy? Pues si no ha habido sangre, te tienes que ir con tu mamá. Dice, ah, vale. Y cuando entra, recuerdo a un niño de 7 años que decía, me pegó, pero muy flojito, y fue culpa mía porque me porté mal. ¿Verdad, mamá? ¿Quién protege a estos niños? ¿Somos una sociedad avanzada? ¿Primer mundo? No. ¿Sabéis? Cuando se dictó una resolución, porque recurrí y dije que ese niño no podía ir de las manos de su madre a declarar, la audiencia provincial dijo que lo sentía mucho, que en parte me entendía. Pero ¿sabéis qué? Que la custodia la tenía la madre y no hay protocolos de otra manera, que tiene que haber sangre. Lo comenté a compañeros. Dije que debíamos hacer un escrito, que alguien debía protestar sobre eso. ¿Sabéis cuántos firmaron? Yo. De verdad, que la sociedad española siga callada ante cosas así, me alucina. Pero ¿sabéis lo que más me alucina? Que participemos. En una de las charlas que di hace 2 años, conté una situación que había vivido esa mañana. Les dije, esta mañana, antes de entrar en el despacho, vi cómo un señor cogía a una señora, la zarandeaba por los brazos y le decía, cuando llegues a casa te vas a enterar, subnormal. Dije, ¿qué haríais? Y todos, hombres y mujeres, decir, llamar a la policía, evidentemente, intervenir, salvar a esa mujer. Cuando les dije que la escena que había visto no era exactamente esa, sino que el hombre era la mamá y la mujer era un niño que tendría unos 4 o 5 años, todo el mundo se cayó. La escena era real.
Mi despacho está en el centro del Escorial. Pasó mucha gente. Nadie dijo nada. Todos aceptamos que la violencia a los niños, si viene de sus madres, es legítima. ¿Sabéis que a un hombre, por ese zarandeo y por ese subnormal, no hubiera podido volver a ver a sus hijos, se hubiera tenido que largar de su casa siguiendo pagando la hipoteca y que podían caerle entre 2 y 3 años de cárcel? Esto es la Ley Integral de Violencia de Género. Por eso cuando voy a un juzgado, siempre defiendo a mi cliente y el sentido común. No puedo callarme. Siempre dedico como mínimo en mis alegaciones 1 o 2 minutos a pedir a su señoría que, evidentemente, la ley tiene que aplicarse, pero que se aplique con sentido común. ¿Sabéis que llevo un caso de 2 niños en Orense, que uno de ellos lleva 2 años en un centro de menores, porque después de denunciar a su madre y que se le sobreseyera el caso, juró que jamás volvería con ella? Pues no va a salir de ese centro de menores hasta que no quiera visitar a su madre y estar y vivir con su madre. Cuando un niño denuncia a un padre, os puedo asegurar que las medidas que se toman son hiperdrásticas y que no hay ningún niño en ningún centro de menores por no querer ver a su padre. Esto es lo que trae la Ley Integral de Violencia de Género. Parece mentira, ¿verdad? Si pintaba súper mona. ¿Sabéis por qué funciona? ¿Y sabéis por qué la defienden? Porque durante años han estado muy ocupados en hacer y rentabilizar que las mujeres nos sintamos vulnerables. Yo debo sentir que he tenido un techo de cristal. Yo debo sentir que no puedo ir sola por la calle, ni borracha, ni sin emborrachar, ni chutada de Red Bull. Me dicen que no puedo hacer lo que quiero. Me dicen que he estudiado Derecho porque un ente que se llama patriarcado no me dejó entrar en la Facultad de Ingeniería, porque yo debería querer ser ingeniera. Yo no soy ni vulnerable, ni débil, ni necesito ayuda del Estado. Soy absolutamente igual de capaz que cualquier hombre, pero dentro de mis capacidades y a donde mi esfuerzo me lleve. ¿Os habéis fijado una cosa? ¿Os habéis fijado lo manipulables que somos? Quiero hacer, y no os aburro más, porque sé que soy muy pesada, un comentario sobre lo del lenguaje inclusivo que comentaba Fernando. ¿Os habéis dado cuenta que cuando dicen todos los trabajadores, trabajadoras, trabajadoros, trabajadorus, todas las presidentas, presidentes, presidentos, pero nunca dicen la tasa de agresores, agresoras, agresoros es del 1% de la población global? El número de maltratadores, maltratadoras, maltratadoros es este. Solo se utiliza el lenguaje inclusivo para cuestiones positivas. A mí normalmente no debería representar que me llamasen abogado. Pero si yo fuera un hombre y quisiera que me llamaran abogada, tendrían, pues, como, yo creo que me mandarían un ramo de flores, unos bombones y podría ser hasta ministra, solo con ese gesto. Antes pasaría por un supermercado. Pero quiero que os deis cuenta de que estamos participando. Aunque estemos aquí y lo estemos criticando
y seamos conscientes, seguimos participando. ¿Y sabéis por qué? Porque disentir del grupo, como decía Fernando, ese miedo al aislamiento es real. ¿Pero sabéis por qué? Porque el peligro también es real. Yo he tenido que oír amenazas hacia mí y hacia mis hijos. Insultos de todo tipo. Y de todo tipo os digo muy, muy, muy humillantes. He tenido que oír cosas como que estoy sometida incluso por mi marido. Y eso que yo no soy como Margaret Thatcher, yo no le plancho las camisas a mi marido. Nadie me lo preguntó, pero todo el mundo da por supuesto que sí. Pero al final todos consentimos porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y ¿sabéis qué? Lo lamento profundamente. Mi generación lo ha hecho fatal. Os ha dejado una sociedad difícilmente tragable y muy difícilmente reconducible. Y la culpa ha sido nuestra. Hemos permitido que miles de niños sean torturados en este país, que miles de abuelos sufran lo indecible y que miles de padres vean sus vidas rotas, llegando incluso al suicidio. Y hemos participado todos, porque nos hemos callado o hemos hablado en petit comité. Es muy duro aceptarlo, ¿sabéis? Pero es así. Cuando lo digo, la gente después me critica. Tenéis una responsabilidad muy grande, futuros letrados. Creo que habéis escogido una de las profesiones más bonitas de entre todas las que hay. Pero también habéis escogido una profesión muy dura y que lleva detrás de sí mucha miseria y dolor. Y vais a ser los garantes de que esto no siga sucediendo. Os lo hemos dejado difícil, pero está en vuestras manos poder cambiarlo. No podemos seguir ocultando que es más fácil quedarse en el sofá lamentándose de lo que le pasa a uno individualmente que salir a la calle y pelear por la sociedad, por el colectivo. Hoy me ha hecho mucha gracia uno de vuestros estudiantes. Cuando he salido, antes de entrar, me encontré con un estudiante de Derecho que me reconoció y vino a saludarme. Y me dijo algo que me había dicho con otras palabras muy similares mi abuela hace 40 años. Me dijo que tenía la sensación de que para ser feliz había que ser un ignorante. Así hemos dejado la sociedad para estos chicos. Mi abuela una vez me dijo que la felicidad es diametralmente opuesta al conocimiento. Cuando entras en el mundo del conocimiento y empiezas a cuestionarte cosas, tiene un precio muy alto. Pero el precio que pagas por tener ese conocimiento es aquel también que te define como persona. Y en nuestro caso, como abogados. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias a todos. Nos da tiempo a abrir un turno de preguntas, intervenciones o comentarios. Pues lo primero, que me has dicho que lo habéis hecho mal y lo hemos hecho todos mal. La ley está para aplicarla, pero lo que no entiendo es cómo los jueces la aplican de esa manera siendo conscientes de la realidad, de lo que pasa. O sea, eso está que los jueces son personas y saben lo que está pasando. ¿Por qué no hacen nada?
O no sé, a ver, no estoy mencionando abogacía, pero no sé si... Como bien dices, los jueces tienen que aplicar la ley, pero en el derecho penal hay sobre todo en determinados delitos, hay un alto índice de subjetividad, un alto índice de cómo el juez entienda, digiera las pruebas que se despliegan en una vista. Pero también es verdad que yo, que hablo con muchos de ellos, muchos que me odian, muchos que me admiran, muchos que compartimos ideas y muchos que no. Todos están obligados a impartir la ley, pero es verdad que unos lo hacen de forma distinta a otros. Hay muy buenos jueces en este país y que tratan de ser justos de verdad, de aplicar el derecho por el derecho, incluso aun teniendo esta ley. ¿Con qué problemas se encuentran? Con que muchos reciben amenazas sociales. No olvidemos que vivimos en un país en el que ante una sentencia judicial, una ministra salió diciendo en público que esa sentencia se había conseguido en la calle, como si esto fuera el siglo XV y fuera el pueblo, con piedra sí, piedra no, quien decidiera quién es culpable y quién es inocente. Hay una presión social, estamental, institucional, muy, muy grande, más de lo que os llegáis, bueno, no os lo podéis ni imaginar, la presión que tienen. Muchos, de hecho, sentencian en base a por si acaso. Es algo que en petit comité y cuando se cierra la grabación vais a oír muchas veces. Condeno por si acaso. Ana, y dando respuesta a por qué no luchamos, para encontrar esas injusticias, yo como profesional, cuando sea, si Dios quiere, no quiero ser un cobarde. O sea, lo que dices tú, yo te he estado viendo en los vídeos pero no digo nada. Pues a mí esa gente no me vale, porque yo no quiero cobardes. A mí me da igual que veas mi vídeo y lo compartas, pero no te expongas. Yo quiero gente que, con toda la educación del mundo y en su ámbito laboral, luche por los valores que defiende. Pero no, es que mi familia, no, eso no me interesa. Yo iba a otra universidad y di mi opinión con argumentos 2 veces. Y la clase de 40 personas ya no me quería hablar. 2 me dijeron, yo estoy de acuerdo contigo, digo, ¿y qué más me da? Si no vas a apoyar o no vas a intentar defender también de esas ideas que tienes, ¿qué más me da? Pues yo lo que quiero es que la gente sea valiente. Es lo que nos hace falta. Pero a nivel personal, yo no me voy a poner en la calle si veo a un chico, le están pegando 3 chicas, no le voy a defender, por ejemplo, su novia, porque digo, a ver si ahora me van a decir a mí, tú sabes lo que tienes. La gente tampoco es tan tonta. Bueno, es lo que pienso yo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿De verdad futuros abogados no quieren saber nada más? Aunque solo sea si la toga sienta bien o da frío o calor. Hombre, por Dios. Dime, Fernando. Sí, voy a hacer una pregunta. ¿Ves en el horizonte algún riesgo adicional en todo el tema de legislación por colectivo, discriminación positiva, etcétera? ¿Ves algún riesgo en el horizonte que a lo mejor los que no estamos tan metidos no somos conscientes? Sí, en la interpretación. Sabes que, sobre todo en el ámbito penal y de familia, que no es un derecho tasado como el derecho civil y está muy patente, ¿no? Muy latente la discrecionalidad del juez, que dejemos abierta todas estas presiones, que todo esto de la ideología de género y de otros muchos ámbitos, haga que la calle ejerza presión sobre el ámbito judicial, es muy, muy peligroso. ¿Por qué lo decimos? Se han aprobado leyes, como la Ley Integral de Violencia de Género, la actual reforma del artículo 94 del Código Civil, que no hubieran sido jamás aceptadas si no fuera porque la presión social las acepta. Esto es así. Esto es así. ¿Qué peligro conlleva? Mira, yo solo defiendo a hombres. Y en el ámbito de violencia de género, sabes que los hombres tienen juzgados específicos. Es que esto es un poco como Auschwitz. Hay juzgados donde solo se juzgan a hombres, los juzgados de violencia de género. Tendrías que ver cómo les tratan cuando entran por la puerta, cuando aún no se ha desplegado prueba, cuando aún no han sido condenados. El trato es absolutamente denigrante. Un trato
hacia un justiciable que no se ve en ningún otro ámbito del derecho. Y la presión que ejerce Fiscalía para que se acepten condenas con amenazas veladas de acepta esta condena porque si no vas a ir a la cárcel, porque si no voy a pedir que te suspendan las visitas, porque si no... Es brutal. Y cómo presionan a mis compañeros, a otros letrados, para que convenzan a sus clientes de que se conformen, incluso diciéndoles porque de aquí sale condenado, es brutal. Pero lo más brutal, que está a la orden del día, que pasa todos los días. Y en el caso de la condena que comentabas, el caso, no sé si has oído ahora el caso de Juana Rivas y a Curi, que ahora se ha querellado precisamente por esto. La condena de Juana Rivas no ha sido por denuncias falsas, si no me equivoco, ¿no? Ha sido por secuestro, por interferencia parental. Pues la sobada estadística de las denuncias falsas del 0,0001. Lo bueno de las estadísticas, además lo saben muy bien Tezanos, es que tú puedes obtener un resultado concreto, depende del muestreo que hagas. Si yo quiero que salga 0,01 o 00,16, puedo hacerlo. ¿Cómo? En cualquier otro ámbito, cuando un fiscal detecta que la denuncia tiene indicios de que sea falsa, está obligado a de oficio deducir testimonio. Es su obligación. En el ámbito de violencia de género hay como una ley no escrita, una directriz, porque sabéis que Fiscalía es un órgano jerárquico, que dice que no se abran de oficio estas deducciones de testimonio porque podría desincentivar a mujeres maltratadas de verdad. Entonces, salvo que sea algo muy claro, que no tenga ninguna duda, o sea, no vale un indicio como el resto de delitos, Fiscalía no interviene. Entonces queda en manos y a la carga del propio denunciado en ese momento iniciar acciones legales. No todo el mundo puede asumir o el coste económico o el coste emocional, porque la mayor parte de estos denunciados están inmersos en procedimientos de divorcio. Pero es que aparte de eso, luego te ponen todas las trabas del mundo. Todas las trabas del mundo. Yo todas las denuncias que he llevado por denuncia falsa, que soy en los únicos casos en los que soy acusación, el resto siempre soy defensa, he tenido que subir a la audiencia provincial porque en primera instancia lo archivan todo. Y curiosamente, nunca tengo de mi lado al Ministerio Fiscal. Nunca. ¿Recordáis el caso de la chica del pegamento? Sí. ¿Lo conocéis todos? Hubo una señora que había denunciado a un señor en múltiples ocasiones. Y en una de las veces denunció que su expareja y un tercero del que ella no conocía la identidad, la habían maltratado, la habían torturado y le habían llenado la vagina con pegamento. ¿Os imagináis la situación que tomaron y las posiciones que tomaron todos los partidos políticos? Y os imagináis también la repulsa social, ¿verdad?, ante esta manifestación. Todo el mundo le creyó. Todo el mundo le creyó. A su exmarido lo pusieron en prisión preventiva. Y luego hubo una investigación muy profusa. Pero ¿sabéis por qué hubo una investigación, como Dios manda, en plan CSI? No porque se hagan así las diligencias policiales en todos los casos, sino porque se buscaba al tercero de identidad desconocida. Buscando ese tercero de identidad desconocida fue como se descubrió que esta señora había cometido semejante barbaridad. Si no, voy a deciros mi opinión de cómo hubiese acabado el caso. La policía no hubiese hecho una investigación tan exhaustiva, ni en la fase de instrucción le hubieran permitido al abogado de la defensa hacer una investigación tan exhaustiva, que eso es algo también contra lo que tenemos que pelear los abogados de la defensa en el ámbito de violencia de género, que resulta que para muchos jueces pedir prueba es revictimizar a la víctima.
Atención. Si no se hubiera buscado a esa tercera persona, no se hubiera hecho esta investigación. Si no se hubiera hecho esa investigación, ¿os imagináis a un letrado, compañero de la defensa, intentando generar una duda en un juicio, diciendo, insinuando siquiera, que esta persona pudo haberse autolesionado introduciéndose pegamento en la vagina y además tenía, creo recordar, lesiones de quemaduras químicas de tercer grado? Una barbaridad. En ausencia de otra prueba, ni de imágenes, ni de testigos, ninguna prueba podía situar a este denunciado en la escena. Pero este señor, yo estoy absolutamente segura de que hubiera sido condenado. Y al que se le ocurriera utilizar como defensa que ante otro tipo de prueba este señor se hubiera podido autolesionar, le hubiera caído la del pulpo. Esto es así. Y este señor se salvó porque a esta señora se le ocurrió decir que había un tercero. No sé si conocéis un caso que yo pongo siempre como ejemplo de denuncia falsa. En Andalucía, una señora que además su exmarido había sido condenado varias veces por quebrantamiento de condenas y más palabra que la de ella. Pues un año, en una feria, se le ocurrió decir, pues como no tengo nada más mejor que hacer, pues me voy a acercar a la comisaría de la Guardia Civil y voy a decir que mi exmarido se acercó a mí en la feria. El exmarido tenía una orden de alejamiento, se acercó a mí a la feria a 3 metros, me amenazó y me hizo así. La Guardia Civil inmediatamente, porque para este tipo de delitos sí que son súper rápidos, si dices esto que esto lo sufrió un menor, no te preocupes, esperas cola. Pero si lo sufre una mujer, la Guardia Civil está ahí. Buscó al señor, no lo encontró. Localizó la casa de sus padres, llegó allí y preguntó por este señor. ¿Está aquí tal? ¿Sabéis con lo que se encontraron? Con que la madre dijo, pues no, va a ser que no está aquí porque lleva 6 meses muerto y enterrado. La familia intentó que a esta señora se le dedujera testimonio por este hecho y por las denuncias anteriores en las que este señor había sido condenado solo con la palabra de esta mujer. Pues la palabra de esta mujer había perdido toda credibilidad. ¿Sabéis qué consiguieron? Nada. Ninguna de esas denuncias forma parte del 0,00016, ni formará parte. Por lo tanto, con esta forma de cocinar los datos, saldrá un 0,001. ¿Por qué? Porque eso es lo que interesa. Porque cada vez que se descubre a una mujer que ha cometido un delito por denuncia falsa o falso testimonio, con todo lo que eso conlleva, porque la mayor parte de las veces piden penas de prisión. Esas noticias son soterradas, pasan por los medios de comunicación y por las redes sociales como si nada. ¿Y sabéis lo peor? Que lo que más se ha conseguido en España es la chica del pegamento, como le llaman, sí que es verdad que está en prisión preventiva. El resto, lo máximo que se ha conseguido son multas de 1.500 euros. Y las costas judiciales. Yupi. Esta es la sociedad en la que vivimos. ¿Te contesté? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, si hace tarde, yo quería un poco, al hilo de la conferencia de Fernando y lo que usted ha comentado, aunque sea fuera del derecho, la sociedad tiene miedo. Eso que dice sentarse en el sofá, no quiere enfrentarse. Y me viene a la mente lo que le pasó a Juan el Bautista por no ser políticamente correcto. Le cortaron el cuello. Entonces, en la sociedad, ¿qué se puede hacer o qué ve usted para que estos jóvenes futuros profesionales o los más mayores podamos vencer o luchar contra ese miedo que hay esta vez en la sociedad con el poder? Hay miedo a que te juzguen, a que te expulsen del trabajo, a que no caigas bien. O sea, hay un miedo generalizado y eso es verdad. ¿Cómo se resuelve o cómo se puede tratar de mejorar eso? No sé el tema de la conferencia, pero viene al hilo también de lo que Fernando también ha dicho antes, lo del miedo.
Y eso, al final... Me gustaría... Bien, como otra pregunta, y ya se va haciendo tarde, si la puedo hacer también la pregunta y así ya cerramos con la intervención común. Darte las gracias por la exposición, porque a mí me ha quedado claro, nunca había oído una persona tan convincente en la parte de lo de la ley de protección de la mujer, pero en el otro lado, porque yo conozco datos de todas las porque claro, yo tengo 40 y pico años y la gente de mi alrededor se ha separado, está en tribunales, está, y los mismos casos que has hablado antes también le ha pasado a mujeres, ¿vale? Y también decirte que también conozco muchos casos de hombres que también han ido, no hasta el punto de lo penal, ¿vale? Pero yo, en estas guerras que hay en los tribunales, 20 años machacándose las personas psicológicamente, físicamente, económicamente, todo lo que conlleva la dignidad de la persona, defenderla, sea hombre o mujer, ¿por qué no nos fijamos en los niños? Yo como educadora, es que es lo único que me duele el alma. Es decir, ¿por qué si estamos viendo todo lo que está ocurriendo ya en los tribunales y todas las sentencias y todo lo que está ocurriendo tanto al padre o a la madre en estos casos, ¿por qué no nos fijamos que esto en los niños no hay una ley de protección que proteja a estos niños? Muy bien, muchas gracias. Antes de darle el turno para finalizar y contestar, ¿hay algo más en el auditorio? Pues entonces, Giovanna, si te parece... Sí, voy a contestar primero a la señora, no por nada de igualdad, sino porque me gustaría terminar con la primera pregunta. Eso mismo me pregunto yo. Sé que hay casos injustos en un lado y en otro, porque la justicia la imparten hombres y, por lo tanto, está dotada de imperfección. ¿El por qué no están protegidos los niños de la misma manera? Saber, no lo sé. Si quieres, lo que te puedo dar es mi opinión. Para el Estado, controlar a los niños o controlar el pensamiento de los niños es más difícil y menos rentable. Controlar el pensamiento en base a las mujeres y conseguir votos es más fácil y más rentable. Por eso hay más protección, más dinero dedicado, más recursos dedicados, más puestos de trabajo elegidos a dedo dedicados a la protección de las mujeres que de los niños. Pero es una pena, es una pena, no, es una aberración. Es una pena en el sentido es una aberración. Que estamos haciendo una sociedad, vamos. Voy a pasar a esa pregunta con la que quiero terminar, porque además ha sido casi providencial. ¿Qué podemos hacer porque la gente es cobarde y puede perder sus trabajos? Mire, yo en estos momentos tengo una petición de inhabilitación por parte de una jueza feminista, porque en una resolución me puso que no iba a aplicar el artículo que yo decía porque ella consideraba que, aunque estaba vigente, era un artículo machista. Y le dije que por ahí no. Es una jueza de provincias que está acostumbrada a que el resto de abogados se callen. Y yo no quise callarme, pues me abrió un expediente disciplinario. Aún no se ha resuelto. Yo la recusé y la aparté del caso. El colegio me ha dado mi apoyo, pero si por lo que fuera este expediente disciplinario prosperase, a mí podrían inhabilitarme hasta entre 1 y 2 años. Pero es que yo, cuando me puse la toga por primera vez, asumí que la defensa de los intereses de mis clientes estaba por encima de la mía propia. Y eso es algo que tengo que asumir por encima de cualquier cosa. Cuando un cliente pone años de su vida en mis manos o el futuro de sus hijos en mis manos, yo tengo que defenderlo con todas mis fuerzas, con todo mi conocimiento, con toda mi racionalidad, pero también con todo mi corazón. El día que anteponga mis intereses a los de mis clientes,
dejaré de ser abogada, colgaré la toga y sentiré una vergüenza como abogada y como persona inmensa. Es verdad que decir la verdad y pelear por los derechos es caro, pero ¿sabéis qué? Estáis estudiando en una universidad católica. No puedo creerme que quienes admiráis a quien se puso en la cruz por no ceder ante lo que no debía ceder, no está dispuesto a perder su trabajo, a perder followers, a perder likes, a perder amigos o a perder lo que haga falta. No me digáis que sois así de hipócritas. No. Ser abogado es ser garante, al igual que jueces y fiscales, de lo que pasa en esta sociedad. Si dejáis que la sociedad que os rodea sufra, parte de esa responsabilidad y muy grande es vuestra. Y estudiáis donde estudiáis. Giovanna Carril es una jurista que está trabajando en favor de la familia tradicional y también ha dicho personalmente, que lo van a ver, en donde ella dice que en España ella no defiende mujeres en las cortes que estén mezcladas con estos asuntos de la ideología de género. Ella se encarga solamente de defender hombres porque están siendo abusados desde la corte misma. Los jueces, en este caso mujeres, están haciendo discriminación con los hombres en cuanto a la ley. Si una pareja de lesbiana comete violencia física contra una de ellas, es diferente a cuando un hombre comete violencia contra una mujer. El mismo delito no está siendo castigado debidamente y como se debería mediante la ley. Quiero dejar con ustedes el video de Giovanna Carril. Por favor, quédate hasta el final para que pueda apreciar y que pueda discriminar, por decirlo de esta forma, entre una cosa u otra. La ideología de género viene contra la familia. Te veo al final. Soy José Paniagua. ¿Qué les pareció la intervención de Giovanna Carril? Me parece excelente. Y es una mujer que se ha levantado contra la ideología de género en España. Y eso también está aquí en nuestro país, se está por implementar, como también en Argentina, que ya se está implementando. Ya es un problema ser hombre, ya es un problema un hombre decirle a una mujer que le agrada, porque inmediatamente ya le están acusando de acoso sexual. Ya los jovencitos, los teenagers, los jóvenes en España tienen miedo de acercarse y decirle a una joven que le agrada, porque ya lo están acusando de acoso sexual. Gracias por estar ahí. Espero que este programa de Giovanna Carril le haya ilustrado y también para que aprendamos de cómo están atacando a la familia. Soy José Paniagua. Te veo en la próxima edición y te recuerdo que si te suscribes a nuestro canal nos estará ayudando para seguir adelante y llegar a más personas. Déjanos tu comentario y estaremos respondiéndote. Te veo en la próxima edición.